Afternoon, welcome to the class. Okay, let's go to the platform. And this is the third week of the English course. Okay, how to tell the time. This is our first topic of the day. How to tell the time. Okay, have you seen this video? ¿Vieron de pronto vieron este video? Nidia, hello. Sandra is writing. Sandra is typing or writing. Okay. Okay, have you seen the video? ¿Vieron el video? Ok, Natalie. Oh, Natalie también acaba de llegar. Bueno, voy a anular este micrófono para que no. Ok, entonces, ¿cómo preguntamos y cómo decimos la hora en inglés? ¿Sí? Normalmente decimos what time is it? What time is it? ¿Sí? La pregunta más común que tenemos para formular la pregunta de qué hora es. What time is it? Y respondemos it is, utilizando la contracción it's. Acuérdense que esta contracción del to be con el verbo, del pronombre it, con el verbo to be es it's. Entonces, por ejemplo, en este momento, ¿qué hora es? It's 23 minutes to 4. ¿Sí? Esa es la hora en este momento. O también podemos decir, it's 23 minutes before, before 4. También podemos decirlo así. ¿Sí? Entonces les estaba preguntando, ¿vieron el video de British Council? Que les puse el link de ese video. Have you seen the video? Have you seen the video? No, ok. Ok, entonces vamos a verlo hoy. Vamos a verlo ya. Recuerden que esos links. Ok, Sandra said yes. Ok. Entonces, recuerden que esos links que yo les dejo ahí en las lecciones, en este momento estamos en semana 3, pueden acceder a ellos en cualquier momento, ¿sí? Pero igual es contenido que vamos a ver durante la clase. Entonces, vamos a mirar este video y después yo les voy a dar la explicación. Quiero que se concentren mucho en cómo ellas mueven los labios y que traten de entender al máximo qué es lo que están diciendo. Ya luego yo les voy a dar toda la explicación. ¿Listo? Okay, pay attention, please. Emily, do you know what time it is? No. What time is it? It's pizza time. Yum. Hey, wait. Today we're going to learn how to tell the time with the pizza. Oh, okay. Okay, before we start, we have to know a couple of things. This is a clock, right? Yes, and these are its hands. The little hand shows us the hours, and the big hand shows us the minutes. When the big hand is pointing to the 12, we say it's o'clock. Now it's 4 o'clock. So, Emily, what's the time now?
Ok, Sara, no, todavía no ves la pantalla. ¿A alguien más le está ocurriendo eso? Déjame verificar. Ok, ¿alguien más está presentando dificultades para ver la pantalla? Ok. Sara, trata de entrar y salir de nuevo de la llamada para mirar si de pronto así se refresca, se reinicia y puedes verla. Listo. Y si no, me vuelves a escribir. ¿Ok? Ok, vamos entonces a seguir aquí. Vamos a devolverlo un poco. Ok. 12, we say it's o'clock. Now it's 4 o'clock. Before we start, we have to know a couple of things. This is a clock, right? Yes. And these are its hands. The little hand shows us the hours, and the big hand shows us the minutes. When the big hand is pointing to the 12, we say it's o'clock. Now it's 4 o'clock. So, Emily, what's the time now? Now it's 5 o'clock. Very good. When the big hand is pointing to the 3, we say it's quarter past. Why do we say it's quarter past? Because a quarter of the hour has passed. So, what's the time? Now it's 5:15. Perfect. When the big hand is pointing to the 6, we say it's half past. Because half of the hour has passed. So now it's 5:30. Fantastic. And finally, when the big hand is on the 9, we say it's quarter to. So now it's 5:45. Perfect. But what happens when the big hand isn't on the 12, the 3, the 6, or the 9? I don't know. Well, we count the minutes in fives. So now it's 5 past 6. It's 10 past 6. It's quarter past 6. It's 20 past 6. It's 25 past 6. It's 6:30. Wait a minute. After half past, it changes. Then we count how many minutes there are before the next hour. It's 25 to 7. It's 20 to 7. I see. It's 6:45. It's 10 to 7. That's right. What time is it? I'm hungry. It's pizza o'clock. Yes. We hope you have fun learning to tell the time with us. Goodbye. Remember to tell the time. When the big hand is on the 12, we say it's o'clock. When the big hand is on the 3, we say it's quarter past. When the big hand is on the 6, we say it's half past. When the big hand is on the 9, we say it's quarter to. For other times, we count the minutes in fives. That's it. Now you can practice telling the time. Listo, entonces. ¿Qué tanto entendieron del video? Cuéntenme. How much did you understand from the video? How much did you understand? How much did you understand?
Did you understand everything? Did you understand a little? Or didn't you understand at all? Okay, so you say, I understood is the past of understand. I understood everything. I understood everything. Or I understood a little. Entendí un poco. Or I didn't understand. Acuérdense que cuando ya vamos a negar el verbo debe quedar en su forma simple. Entonces ya no decimos understood, que es el pasado de understand, sino que decimos understand y utilizamos el did como auxiliar para hablar en pasado. So, I didn't understand. Entonces, ¿qué tanto entendieron? Cuéntenme, ¿qué tanto entendieron del video? Oh, very good. Okay, Daniela. Very good. Thank you for writing. Okay, Sarah is typing too. Understood a little. Okay. Okay, very good. Okay, so I'm going to explain you. Yes, I'm going to explain you. Te voy a explicar qué es lo que ocurre con la hora. Resulta que cuando, ok, Giuliani, very good, thank you. Cuando tenemos la hora en punto, utilizamos la palabra o'clock. O'clock significa en punto. ¿Sí? Ok, Estefanía, thank you very much. Cuando tenemos cuartos de hora, es decir, 15 minutos después, 15 minutos después de la hora, o antes de la hora, decimos a quarter. A quarter significa 15 minutes. Es como cuando en español yo también digo un cuarto. ¿Qué hora es? Un cuarto para las 5, por ejemplo. Yo puedo decir eso. O un cuarto pasada las 5 de la tarde, por ejemplo. ¿Sí? La pronunciación en el video es una pronunciación británica, ¿sí? Entonces, recuerden, cuando son esas pronunciaciones británicas, posiblemente la R no la van a pronunciar. Entonces ella no dice quarter, sino que dice quarter. Quarter o quarter, ¿sí? Más fácil. Pero ustedes pueden decir quarter o pueden decir 15 minutes. 15 minutes, es decir, 15 minutos. Sí, entonces, digamos, si es esta hora, ¿qué hora es? Primero mencionamos los minutos y luego mencionamos la hora. Entonces decimos, it's a quarter past 1. It's a quarter past 1, es decir, ha pasado un cuarto después de la hora. Que la hora es la 1, ¿cierto? Entonces, cuando es un reloj con esas manecillas que se llaman hands, son las manecillas del reloj. Cuando la grande está marcando la hora, la otra marca los minutos. Sí, entonces ese quarter past 1 quiere decir que ha pasado un cuarto después de la hora que esté marcando la manecilla grande. O también yo puedo decir 15 minutes. Sí, como les decía ahorita, yo puedo decir it's 15 minutes after 1. O sea, 15 minutos después de la 1. También podemos decir eso.
Ok, entonces ya sabemos que o'clock es en punto. A quarter past es después de la hora, o sea, 15 minutos después de la hora. También podemos decir, en vez de decir past, podemos decir after. After igual a past, en este caso. ¿Sí? Normalmente podemos decir a quarter or quarter o a quarter past one. A quarter after one. O sea, después de la hora. ¿Yes? Ahora, cuando está en la mitad, es decir, la media hora, decimos half. Half, no se pronuncia la L. Entonces decimos half es igual a 30 minutos. 30 minutes. ¿Sí? Entonces decimos half past. Por ejemplo, it's half past 4. Es decir, que son las 4:30. Eso sería la hora en ese caso. It's half past 4. ¿Sí? O sea que son las 4:30. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? Do you have any questions about this? Ok. Ahora, ¿qué pasa después de la media hora? Ok. Después de la media hora, ya no vamos a decir past o after, sino que vamos a decir to. En este caso, significa para. O before, que significa antes. ¿Sí? Entonces, es como si yo dijera, cuando yo en español digo, por ejemplo, si es esta hora, yo digo, por ejemplo, un cuarto para las 5. ¿Sí? Yo puedo decir eso, un cuarto para las 5. O puedo decir también un cuarto antes de las 5 o las 5 menos cuarto. A ver, esos son formas de decir la hora también en español que a veces no se usan mucho. Pero también hay gente que dice la hora de esa manera. O sea, te dicen cuánto falta para llegar a la hora. Entonces, si son las 4:45, tengo que mencionar la hora que sigue. Es decir, tengo que decir cuántos minutos faltan para que sea esa hora que sigue. A diferencia de cuando está antes de la mitad, que se dice pasada la hora. O sea, ahí sí menciono qué hora es. Y digo, pasada tal hora. Han pasado 15 minutos. ¿Sí? Entonces, en este caso, si son las 4:45, yo diría, it's a quarter before 5. O también puedo decir, it's a quarter to 5. O sea, un cuarto para. ¿Sí? It's a quarter to 5. O puedo mencionarlo en minutos también. It's 15 minutes to 5. Y así sucesivamente. Entonces hagamos un repaso. Vamos a poner, por ejemplo, a las 2 en punto. ¿Cómo serían las 2 en punto? Entonces decimos, it's 2 o'clock. It's 2 o'clock. ¿Sí? 2 en punto. Son las 2:15. Entonces será, it's a quarter past 2.
o it's a quarter after 2. Sí, cualquiera de las dos las puedo decir. Si son las 2:30, entonces, ¿qué voy a decir? It's it's half past 2. ¿Cierto? Ha pasado media hora después de la hora que estás diciendo ahí, o sea, de las 2. ¿Yes? ¿Y cuál otro? Ya cuando está después de las manecillas, después de la mitad, perdón, voy a decir, por ejemplo, aquí 2:45. Entonces ahí diré, it's a quarterback. It's a quarter, sorry. Okay. It's a quarter before 3. Entonces aquí tengo que poner la hora que sigue. ¿Cierto? Porque son los minutos que faltan para llegar a la hora siguiente. O también puedo decir, it's a quarter to 3. Listo. Entonces, miren, ¿alguna pregunta? Sí, profe. Cuéntame. ¿Cómo? Por ejemplo, si faltan 25 para las 3, ¿se coloca Ajá. igual? Correcto. Vamos entonces, 25 para las 3 serían las 2:35, ¿cierto? Entonces yo digo, it's 25 to 3. Sí, miren, entonces ya son 25 para las 3, lo que se traduce en que son las 2:35. ¿Sí? Y si fuera un número menos exacto, o sea, que no vaya de 5 en 5, vamos a decir que son las, vamos a decir algo, 6:58 minutos. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo quedaría este? It's 2 minutes to 7. Sí, miren, es lo que le falta a esa hora para llegar a la que sigue. Faltan 2 minutos. It's 2 minutes to 7. Yes? Yes or no? Okay, very good, Yvette. Thank you for asking. Very good. Listo, entonces miren, es así de sencillo. Decir la hora en inglés es así de sencillo. Entonces, repasemos. La pregunta es, what time is it? Sorry. What time is it? Esta es una forma muy, digamos, muy informal, una manera muy informal de cuando yo conozco a la persona o le tengo confianza. Entonces le pregunto así, hey, what time is it? Y me responden como les demostré. It's 2 o'clock, it's 4:30, it's 15 minutes to 9, dependiendo de la hora que sea. It's 2 minutes to 4, very good, Giuliani, excellent. In this moment, right now, it's 2 minutes to 4, excellent. Very good. Very good, excellent. Entonces, miren, la hora, bueno, otra manera más educada, digamos, de preguntar la hora, es con unos auxiliares en inglés que llamamos modals. Los modals son como unos auxiliares que me permiten hacer preguntas, me permiten expresar habilidad, me permiten expresar prohibición, me permiten expresar una posibilidad. Son muchas cosas lo que se puede hacer con los modales. Se llaman modales auxiliares. Entonces yo puedo preguntar con uno de esos modales que se llama could.
could, así como suena, could, no se pronuncia la L. Could. Could you tell me, or could you please tell me what time it is? Could you please tell me what time it is? Esa es una manera más educada de preguntar la hora. Es como si usted llegara y dijera, perdón, ¿podría usted decirme la hora? Es muy diferente a qué hora es. Sí, miren que tiene, digamos, un grado de educación, el otro, el segundo, mucho más alto. O sea, es una forma de preguntar la hora. Pero normalmente, what time is it? What time is it? Entonces aquí decían en el video, en este video que les estaba mostrando, decía, hey, what time is it? Entonces yo le dijo, it's pizza time. It's pizza time. O sea que, ¿qué quiere decir eso? Es hora de comer pizza, es hora de disfrutar de la pizza. ¿Sí? Es lo que le quieren decir a ella. Yes. Entonces, miren, decir la hora y preguntar la hora es muy, muy sencillo. Aquí entonces, ¿qué me interesa a mí mucho de este curso que es para ustedes de didáctica? Que exploren esta página. Miren que aquí está el link, en el QDS está el link a un juego. Los juegos son muy importantes y ustedes lo saben mejor que nadie. Porque, sobre todo el inglés a través de la didáctica, a través de los flashcards, que yo ya les mostré cómo son las flashcards, que son unas tarjetas con un dibujo y tiene el nombre, por ejemplo, abajo de qué es, si es vocabulario, por ejemplo, fruits, por ejemplo, entonces tenemos orange, apple, strawberry, pineapple, todas las frutas. Podemos hacer todas esas flashcards con frutas. Entonces en esta página está todo eso y me interesa mucho que revisen todo ese material que hay acá. Ustedes van aquí donde dice Fun and Games, Print and Make y ahí están, mira, las flashcards. Ok, so let's see this video. Vamos a mirar este video o esta actividad. Y nos dice match the time to the picture. Sí, entonces aquí tenemos unas horas escritas, 8:15, 1:45, 5 to 12, 25 to 4. Y tenemos aquí unos relojes. Entonces, ¿qué actividad hay que hacer acá? Match. Match es hacer coincidir. Es como un apareamiento, como los que les he puesto en los exámenes, que ya los han visto de pronto. Entonces, vamos a mirar algunos. Vamos a mirar cómo se hace esta actividad. Esta actividad se puede hacer en línea, pero hay otras que ustedes pueden imprimir y pueden hacer en clase. En el momento que ya podamos volver a hacer clase face to face, se llama, ese tipo de clase se llama face to face, o sea, cara a cara, de manera presencial, y a veces la abrevian así. F2F significa face to face. ¿Sí? Eso significa. Entonces, la idea es que cuando ustedes puedan, o cuando todos nosotros podamos volver de manera presencial a las aulas, ustedes vayan recopilando todo este material y lo vayan aplicando a sus cursos. ¿Sí? Cuando tengan los niños, entonces ya saben, bueno, vamos a mirar el abecedario, vamos a mirar los números, vamos a mirar cómo se dice la hora. Y aquí está todo. Entonces, por ejemplo, si se puede hacer en línea, 11 o'clock. Entonces, ¿cuál será 11 o'clock? Vamos a mirarlos. Lentamente. 11 o'clock.
¿Cuál me dicen que es? ¿Mm? ¿Cuál piensan ustedes que sea? The first one, el primero, el azul. Ok, very good. Entonces lo que vamos a hacer es esto, miren, lo cogemos y lo arrastramos. Hey, what happened? Aquí. No, solo es hacerle así y después lo pongo acá. Vamos a mirar. Aquí y aquí. Ok, sí. Le dan un clic y luego le dan un clic donde debe ir. Ahora pueden escuchar cómo se pronuncia. Listen. 11 o'clock. 11 o'clock. Sí, muy bien. Entonces recuerden, o'clock en punto. Entonces, esta es una de las actividades que pueden hacer con el tiempo, mirando. ¿Sí? Y aquí hay otras. Aquí hay otras actividades. Flashcards. Miren las que yo le decía. Flashcards about time. ¿Sí? Entonces ustedes pueden imprimirlas. Miren, aquí está para que ustedes las impriman. Estas, por ejemplo, vienen ya listas. Con las horas, miren, 11 o'clock, 5 past 10, 10 past 9, quarter past 8, 20 past 7, 25 past 6, half past 5, 25 to 4. Yes, lots of numbers of flashcards to tell the time. Y también hay unas para colorear. ¿Sí? Entonces aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, flashcards para que las coloreen y también para que escriban el número. ¿Sí? Ya no se los están dando, es para escribirlos. Ok, very good. Entonces quería mostrarles esa actividad con el British British Council, que es esta página, listo. Esta página es muy útil para ustedes. También hay canciones que tienen que ver con la hora, ¿sí? Cómo decir la hora y eso. Es muy importante que la exploren. Ok, do you have questions? ¿Tienen preguntas? Ok, bueno. Sí, realmente este es un tema sencillo. ¿Sí? Vuelvo y les digo, me interesa que aprendan a manejar estos recursos. ¿Sí? Y que a través de esta página también ustedes pueden seguir estudiando. Si ustedes vienen aquí donde dice grammar and vocabulary, ustedes aquí pueden practicar su gramática. ¿Sí? Grammar practice. Example, do you like learning about English grammar? In this section, you can learn grammar rules and play games. You can also print activities, tests, and reference cards to help you learn and remember. Aquí está. Entonces, ustedes quieren aprender acerca de los adjetivos. Vamos a darle clic aquí. Y está todo lo que hay con respecto a los adjetivos. Miren, todos los temas que ustedes pueden explorar. Hay un juego, ¿sí? Parecidos a los que ya vimos. Ok, very good. Bueno, vamos a mirar aquí, volvámonos al Q10. Ok. How to tell the time. Y, bueno, yo aquí en el Q10 en la plataforma también les había puesto esa, aquí en este PDF, mírenlo. Ese mismo que acabamos de ver ahí en la página. ¿Sí? Esas flashcards que pueden utilizar. Bueno, vamos a volver entonces a la semana 2, a la semana 3, perdón. Y veamos qué más tenemos para hoy. Okay, how to tell the time. Okay, past simple.
Vamos entonces a empezar a mirar lo que es el past simple. ¿Quién me dice para qué se usa the past simple? The past simple. ¿Cuándo creen ustedes que utilizamos ese tiempo pasado? Tell me. Bueno, por aquí había alguien que no me había saludado. Mariana, are you there? Is Mariana there? Okay, Mariana, very good. Ok, para hablar de una acción concreta, ok, para decir algo que se hizo, ok. Entonces recuerden que los verbos son acciones, algunos de ellos son acciones, y otros tienen que ver como con lo que es el sentir, con lo que es el ser como tal, que es el verbo to be, que es el verbo ser o estar. De resto son todos acciones, ¿sí? Jugar, cantar, hablar, escribir, comer, todos son acciones. Entonces, nosotros usamos el pasado simple. We use the past simple to talk about something that began and ended in the past. Nosotros usamos el pasado simple para hablar de algo que comenzó y terminó en el pasado, es decir, ya no existe más, ya no está. ¿Sí? Y entonces ahí es donde tenemos que revisar los verbos, porque los verbos tienen una forma en pasado. Y los verbos también entonces tienen una división, tienen una división que es regulares o irregulares. Los verbos regulares tienen una ed al final, y esa es la regla, de hecho. La palabra regular viene de regla. Y la regla es que a esos verbos yo formo el pasado poniéndole ed al verbo. Muy bien. Es exactamente eso, los que terminan en ed. Entonces, esos verbos que terminan en ed son muchos. Por ejemplo, work es uno. Study es otro, que también termina en ed cuando está en pasado. Esta forma que les estoy poniendo es la forma simple del verbo. Pero entonces, to form the past, para formar el pasado, to form the past, just add ed. Para formar el pasado de esos verbos les agregamos ed. Y hay unas reglas también para agregarles ed a esos verbos. Al primero, por ejemplo, yo digo, le agrego ed y queda así. Y se pronuncia worked. Worked. ¿Sí? Como con una T al final. ¿Por qué? Porque resulta que la pronunciación de esa ed va a depender de cómo termina el verbo en su forma simple. Es decir, ese verbo work termina en un sonido que es mudo o una vocal, una consonante, perdón, que no produce vibración de cuerdas vocales. Y cuando pasa eso, el sonido va a ser de T. Entonces va a sonar worked. O sea, uno no dice worked, worked, no. Se dice worked. ¿Dónde me doy cuenta también de eso? ¿Cómo se pronuncian los verbos? Recuerden, yo puedo venir aquí al diccionario y busco la palabra. Vamos a buscar ese verbo, work. Entonces, recuerden buscarlo en su forma simple, work. Luego vamos a mirar cómo es la pronunciación de ese verbo. Escuchen. Work. 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 Y vamos a mirar las formas del verbo. ¿Sí? Entonces recuerden, cuando estamos en presente simple, el verbo simplemente se conjuga work. ¿Para qué pronombres? I, you, we, they. Entonces I work, you work, she works.
Aquí es donde cambia. Ojo. Cuando son he, she, it, es decir, él, ella y eso, que este pronombre es eso, es una cosa neutra, lo utilizamos para animal o cosa. A eso les pongo ese en presente simple. Recuerden que eso ya lo vimos, pero se los estoy recordando. Y en pasado, entonces miren que también tengo la pronunciación. Aquí en pasado, miren, se escribe con ed, pero se pronuncia como una T. Escuchen. Worked. Worked, worked. Worked. Y si es británico, Worked. walked. ¿Sí? Pero normalmente estamos más acostumbrados a este sonido. Worked. Worked, worked. ¿Yes? Y ahí empieza a decirnos qué es el verbo. Nos dice el significado. Dice, intransitive, sorry. To do something that involves physical or mental effort, especially as part of a job. Es decir, hacer algo que involucre esfuerzo mental o físico. Eso es work. Entonces ahí tenemos una terminación, suena como esa ed suena como una T. Vamos a mirar study. ¿Qué pasa con study? Que también es un verbo regular. Con study, entonces pasa lo siguiente. Bueno, vamos a mirar que sí sea verbo. Hay que fijarse que diga verbo, porque study también es sustantivo. Y es estudio, el estudio como tal, mientras que study es verbo, estudiar. Entonces yo aquí miro las formas del verbo para ver cómo se pronuncia en pasado, ¿cierto? Entonces, en presente ya sabemos que se pronuncia study. Study. Si es tercera persona, es decir, ella, él o eso, será studies. Studies. Y si es presente, si es pasado, perdón, miren lo que pasó. Lo escribo con ed, así, studied, pero lo pronuncio así. Studied. 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 Studied o studied. ¿Sí? Así se pronunciaría con ed, es decir, en pasado. En el pasado. O sea que ya tenemos dos terminaciones posibles. Una T, una ed, como si fuera una ed, ed, suena como ed, studied. Y vamos a ver la otra posibilidad, la otra terminación. Con el verbo play, por ejemplo, que el verbo play es un verbo muy común. Es el verbo jugar, es el verbo interpretar un instrumento musical, por ejemplo. Es el verbo, cuando un actor desempeña un papel, también se dice play. ¿Sí? Entonces aquí tenemos play. Miren cómo es la forma simple, play. Tenemos las formas del verbo. Entonces dice play en su presente simple. Play. Si es la tercera persona, plays. Plays. Y si es el pasado simple, Played. played. Entonces en este caso suena como de. Suena como una D. Played, played, D. Ese sonido de D al final. Played. Ok. Entonces eso es play. Y eso es lo que tengo yo que mirar cuando estoy conjugando la oración en pasado. Si el verbo es regular o es irregular. ¿Sí? Ahora, si es el verbo to be, entonces tendremos... Acuérdense que el verbo to be es zero estar, tiene dos formas de pasado, was y were. En ese verbo to be tengo estas dos formas posibles. Entonces, ¿para quién va a ser was? Yo digo, I was, he was, she was, it was. Para todos estos va a ser was. Y para el resto va a ser were. Es decir, para el pronombre you, you were. El otro es we were. Y el otro sería they were. Para eso tengo entonces esa conjugación del verbo to be. Entonces, si yo voy a decir yo estaba en el Sensa, por ejemplo, en pasado.
Entonces, I was. Vamos a esperar un segundito. Yo digo, I was at Sensa. ¿Cuándo? Vamos a decir que ayer. Yesterday. I was at Sensa yesterday. Sí, yo estaba en el Sensa ayer. Es un ejemplo. Yes. Okay, do you have any questions? Oh, perdón, aquí escribí mal yesterday. Yesterday. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Ya enseguida vamos a mirar cómo se conjuga ese verbo, ese tiempo pasado, perdón. Ok. Ok, very good. Entonces, vamos a volver aquí a la presentación. Entonces, en semana 2, perdón, en semana 3, tenemos aquí varios links que nos van a llevar a el pasado en esta misma página que estamos explorando. Vamos a mirarla entonces. Ok, entonces nos dice past simple sentences. Okay, do you want to practice using past simple sentences in English? Play our grammar games and have fun while you learn. ¿Qué dice ahí? Dice, ¿quieres practicar con nosotros usando las oraciones en pasado simple? Juega nuestro juego de gramática y diviértete mientras aprendes. Yes? Hay que hacer grammar rule. Examples, I played football. We ate lots of cakes. She didn't watch a film. ¿Sí? Esos son ejemplos que hay. ¿Exacto? Entonces yo jugué fútbol, comimos mucho pastel. We ate, el pasado de eat. Y aquí está negado el verbo watch, que es el verbo observar. She didn't watch, o sea, ella no observó la película o una película. Entonces aquí también está la explicación. Dice, for regular verbs, we add ed. For irregular verbs, there is a special past tense form. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con los verbos regulares? Como yo les dije ahorita. Decir regular viene de regla. Es decir, son verbos que tienen una regla. ¿Y cuál es esa regla? Que para formar el pasado yo le pongo ed, como vimos ahora. Ahora, hay verbos que son irregulares y son, por ejemplo, ate, o bueno, eat, que ate es el pasado, write, que el pasado es wrote, go, y el pasado es went. ¿Sí? Entonces ahí tenemos varios verbos irregulares. Entonces aquí tenemos, I played football, o sea, yo jugué fútbol. We ate lots of cake, que también está en pasado, comimos mucho pastel. Y she didn't watch a film, es decir, ella no vio la película o no vio una película. Listo. Entonces, nosotros para formar las oraciones negativas e interrogativas necesitamos un auxiliar, así como en presente, que utilizamos el auxiliar do y does, ¿se acuerdan? Do y does. En el pasado vamos a utilizar el auxiliar did. ¿Sí? Ese es el único auxiliar que vamos a utilizar. ¿Para qué? Para formar la oración negativa e interrogativa. Entonces, vamos a utilizar did. Ese es el auxiliar. ¿Sí? Entonces, yo por eso les preguntaba ahorita a ustedes al comienzo, cuando miramos lo del reloj. Did you understand? ¿Entendieron? Did you understand? Sí, miren, esa es la pregunta. Entonces, para formular una pregunta en pasado simple, voy a necesitar ese auxiliar did. ¿Y ustedes cómo me responden? Si la respuesta es afirmativa, me dicen, yes, we do. O yes, we did, perdón. Yes, we did. Si entendimos, yes, we did. Miren que las respuestas son muy sencillas porque yo respondo con el mismo auxiliar. Yes, we did. Y el pronombre, lógicamente. El pronombre con el que me estén preguntando. Y si no fueran
Si no hubieran entendido, me dirían, no, we didn't. We didn't. ¿Listo? Denme un segundito que me están llamando del Censa, 5 minutos. Ok, bueno, entonces seguimos. Entonces, miren, para las respuestas negativas, es decir, si yo voy a negar o voy a hacer pregunta, yo necesito ese auxiliar did, como en este caso. Entonces, did you understand? Yes, we did. No, we didn't. ¿Sí? Esa es la forma corta de responder. Esas son yes, no questions. Acuérdense, preguntas a las que yo le respondo sí o no. ¿Sí? Entonces aquí tenemos también esa explicación. Dice, be careful. When we use the negative, we don't change the main verb. We use didn't instead. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que siempre que usemos el did como auxiliar para preguntas o para hacer la negación, el verbo queda en su forma simple. Mírenlo, aquí está. Ahí no le tengo que poner ed, solo le pongo ed cuando estoy haciendo la oración afirmativa. En ese caso sí le pongo ed. De resto no. Es lo mismo que pasaba con el auxiliar do o does, o bueno, con el does sobre todo, que cuando es tercera persona singular yo le tenía que poner una S al final al verbo. ¿Sí? Pero como cuando utilizo para negar o preguntar, no. El verbo queda en la forma simple. Entonces dice, we say, I had fun. I had fun. Not, I have fun. O sea, no existe este verbo. Esto no existe. ¿Por qué? Porque have, el verbo have, es uno de los verbos irregulares. Y el pasado es had. ¿Sí? Es un pasado, una forma de pasado diferente. Es decir, no se forma poniéndole ed. Entonces hay que tener mucho, hay que poner mucho cuidado con eso. He didn't play tennis. Entonces miren la forma correcta. He didn't play tennis. Not, he didn't play tennis. Acuérdense, como ya estoy negando, no le voy a poner ed al verbo. O sea, el verbo hasta aquí, en su forma simple. They went to France. No, they went to France. No existe tampoco este verbo. Porque el verbo went es el pasado de qué verbo. ¿Quién me dice? Es el pasado de qué verbo. Went. Very good, Mariana. Excellent. Went es el pasado de go. Entonces yo digo, por ejemplo, I go to work every day. Esa oración está en presente, ¿cierto? Porque digo every day, o sea, todos los días. I go to work every day.
Pero si yo quiero contarles que yo fui al trabajo ayer, entonces ahí ya sí necesito decir, I went to work yesterday. Miren que también cambia esa palabra, ya no va a ser every day, sino ayer. Entonces, I went to work yesterday. Listo. Bueno, sigamos acá entonces. ¿Qué más podemos ver acá? Game. Aquí tenemos entonces un juego. Vamos a mirarlo. Game. Past simple sentences. Are the past tense verbs regular or irregular? Paint the verbs the correct color. Entonces aquí hay que como que pintar los verbos del color correcto. Vamos a mirar qué más hay aquí abajo. Okay, dice, okay, wrote. Vamos a ver aquí más abajo que nos dice. Okay, went, had. Y vamos a ver, sang. A ver, yo miro los colores que nos quieren decir aquí. Ah, ok. Irregular. O sea que hay que pintarlo verde. Había que pintarlo verde. Porque sang. Sí, los regulares con rosado. Very good. Ahí nos equivocamos. Bueno, me equivoqué yo. Exacto, los irregulares verde. Entonces, por ejemplo, had. Entonces, escojamos el verde. Had. Went. Y así sucesivamente. Ate. Sang, of course. ¿Cuál otro hay irregular ahí? Ya, ¿cierto? Y los regulares ahora. Todos estos son regulares. Miren que tienen la terminación ed. 3 items remaining. Nos faltan 3 todavía. ¿Cuáles? Ah, ok. Yeah, sorry. Ok, otros 2 regulares. Bueno, wrote. Y vamos. Ah, no, sorry. Watch and talked. Y wrote es irregular. Irregular. Es un poquito incómodo aquí con este mouse. Wrote. Irregular. Yes? Ok, entonces ahí ya terminamos. Finish. Well done. Well done significa bien hecho. You scored 10 out of 10. ¿Sí? Entonces es un jueguito pues que hay ahí como para entretenerse. Y hay otros juegos acá. Put the words into the gaps to complete the sentences. For example, here, this one. What about this one? Lots of chocolate cake. What is the answer here? What do you think is the answer? Wrote, played, watched, ate, lived, did, walked, gave, visited. What is the answer? What do you think is the answer? Mariana said 8. Okay, very good. Excellent. Very good. Sí, entonces miren, esa es una actividad muy útil también. Aquí entonces vamos pasando para que miren los otros verbos. Okay, let's come back to the platform. Y aquí hay otra actividad en pasado para las preguntas, ¿sí? Entonces, the past simple questions. Entonces, ¿cuál es la estructura de la oración en pasado? Ya la estructura de la oración en pasado cambia un poquito y es que yo tengo que coger el auxiliar y ponerlo adelante, ¿sí? Primero yo tenía
Por ejemplo, we ate, o sea, primero tenía el pronombre, luego el verbo en pasado. Y si era negativo, we did not o we didn't, es decir, el pronombre, la negación con el did y luego el verbo. Mientras que ahora tengo que tener el auxiliar al comienzo. ¿Sí? Entonces, examples. Did you have fun with your friends? Did you have fun with your friends? ¿Te divertiste con tus amigos? Entonces miren que este es yes, no question. O sea que respondemos como. Yes, I did. Yes, I did. Y no negativa. No, I didn't. No, I didn't. Sí, porque esa es una pregunta, o sea, una pregunta que yo solo puedo responder sí o no. Yes, I did. Very good. Estefanía, very good. Ahora, where did you go for your last holiday? Aquí este where ya me indica que es una pregunta de información. Se llaman information questions. Y el verbo implicado aquí es go. Mírenlo, aquí go. Entonces, where did you go for your last holiday? ¿Yo qué voy a responder? ¿A dónde fui? Entonces ahí vuelvo y empiezo. I went. Y ahí sí tengo que poner el verbo en pasado. Por ejemplo, I went to Mexico. Por decir algo. I went to Mexico. Sí, el verbo está en pasado. Entonces, I went to Mexico. What did you watch on TV last night? ¿Qué viste en televisión la noche anterior? Otra con what. El what es qué. Entonces empezamos otra vez. I watched. Ahora sí le pongo la ed porque estamos afirmando. Es una oración afirmativa. I watched a movie, for example. I watched a movie. Yes. Entonces recuerden, siempre que utilizamos did, el verbo queda en su forma simple, en su forma normal, no lo cambiamos. Es decir, para oraciones negativas e interrogativas voy a utilizar did y el verbo no cambia. ¿Sí? Ahora, nosotros tenemos unas palabras que son muy útiles para decir o para expresar en qué momento del pasado se hizo la acción. Por eso yo digo, por ejemplo, did you play a game yesterday? O sea, ¿jugaste algún juego ayer? What did you have for dinner last night? ¿Qué cenaste anoche? Last night es la expresión para la noche de ayer. O sea, ayer por la noche, something like that, algo así. Did you visit Learn English Kids last week? ¿Cierto? Visitaron o visitaste Learn English Kids, que es el nombre de esta página, la semana pasada. ¿Sí? Esa es entonces la estructura interrogativa. De esa oración en pasado simple. Muy importante que si utilizan el auxiliar, el verbo quede en su forma simple. Recuerden eso. Ok, aquí, did you finish your homework? O sea que no se puede decir did you finished. En pasado el verbo finish, no. No puede ocurrir eso. Y aquí hay uno de juego. Vamos a ver qué juego es este. Past simple questions. Click on the words in the right order to make a sentence. Check your score and speed at the end of the game. Entonces este es como completando. Como reventando unos globos. A ver, yo miro. Dice last week and what. Entonces ya sabemos que what va a ir primero. ¿Cierto? Después va a ir el did. What did you do? Que do es el verbo. ¿Cierto? Bad luck. Se nos acabó el tiempo. Where, primero where.
did you go on holiday last summer? Sí, mira, entonces de eso se trata. De jugar indicando el orden en que van las palabras. Siempre la WH irá primero. Who did you go on holiday with? O sea, ¿con quién fuiste de vacaciones? Sí, si ven que entonces uno utiliza o sigue ese orden. Esta, como el yes no question, no tiene what o where, sino que empieza con did. Luego el pronombre you. Have a good time. Sí, miren que es muy interesante el juego. Y aquí tenemos otro que dice, can you put these words into the correct order? Okay, so, can you put these words into the correct order? Entonces recuerden, ¿cómo las vamos a poner? Primero did, luego al pronombre sujeto, you, did you, luego el verbo, did you have a nice, que es el adjetivo, y por último weekend. Did you have a nice weekend? Yes. What did you do? Esta sería una pregunta. What did you do? Hey, what did you do? ¿Qué hiciste? Entonces, en ese caso, yo ya responderé qué hice, ¿cierto? Eso es ya dependiendo. Por eso se llaman information questions. Porque depende de lo que me estén preguntando, yo voy a responder. Yes? Okay, do you have questions? Do you have any questions? Okay. Okay, let's come back to the platform. Vamos a mirar qué más hay en la plataforma con respecto a el pasado simple. Ok, bueno, entonces esta parte ya es del verbo to be. Recuerden que al comienzo de la clase yo les contaba, el verbo to be entonces va a tener una forma diferente o una forma muy particular de to be. ¿Sí? Vamos a mirar, ustedes aquí le dicen help y les dice read about the grammar rule. O sea, lean de la regla gramatical, play the 2 grammar games to help you practice. Jueguen los 2 juegos de gramática para ayudarse a practicar. Print the reference card activity sheet and test for more practice. Es decir, impriman la tarjeta de referencia o la hoja de actividades y examen para más prácticas. Remember to leave a comment. Ustedes pueden dejar comentarios también acá. Entonces, grammar rule. Examples. I was at my grand's house yesterday. You were late for school this morning. She was with her friends last Saturday. We were tired yesterday. Sí, todos esos son ejemplos con el pasado simple. Sí, I was at my grand's house yesterday. Estaba en la casa de mi abuela. Miren, grand's house. O sea, la casa de la abuela. You were late. Llegaste tarde a clase esta mañana. She was with her friends. Ella estaba con sus amigos. ¿Sí? Siempre cero está. Y aquí está cómo se conjuga para cada verbo. I was, you were, she was, he was, it was, we were, they were. Okay, be careful. For negatives, add and
plus T with the apostrophe or not? Yes? Examples, I wasn't late for school this morning. Or I was not late for school this morning. O sea, yo puedo tener las dos formas, con contracción o sin contracción. She wasn't with her friends last Saturday. Or she was not with her friends. Yes? Okay, we say and we don't say. Were you late for school yesterday? Yes, I was. No, you were late for school today. Yes, I was. Entonces, miren, tiene que estar, el orden es were you. Primero el auxiliar to be en pasado y luego el pronombre. Were you late for school today? Was she with her friends? ¿Sí? Miren, no se pone she was, no, was she. ¿Sí? Es el orden de la pregunta, el orden de la oración interrogativa. Muy importante eso. Okay, let's play a game. Let's play the game. Vamos a mirar cómo es el juego. Dice, read the question. What is the best answer, A, B, or C? Click on the answer that you think is the best. Then click next for the next question. How many will you get right? Vamos a mirar cómo es este juego. Start. So, score for this question. The question is, you on the bus this morning? Entonces, was, were, or am? Daniela says were. Very good, excellent. Okay, he said yesterday. Were, are, or was? Very good, he was sick. He was sick yesterday. ¿Sí? Entonces, ahí así sucesivamente van a ir explorando ese juego. Aquí hay otro. ¿Sí? Aquí hay otro juego. Y están los documents, o sea, los, digamos, la parte de apoyo impreso que ustedes pueden imprimir o lo pueden guardar con su material para que también lo utilicen con los estudiantes, ¿sí? Cuando tengan sus estudiantes. Y entonces aquí está explicado de una manera muy sencilla. Miren, I was tired last night. ¿Sí? Los ejemplos. Remember, I was, you were, she was. Y la fórmula de negativo. Be careful for negatives, add in apostrophe T or not. ¿Sí? Ahí está entonces ese helping material. Oh, I'm sorry. También aquí están las respuestas a las preguntas, ¿sí? Y pueden dejar sus comentarios. Se pueden registrar, ustedes pueden registrarse. For example, here, it's very easy. Así le comentaron el 14 de abril, alguien comentó, it's very easy, it is easy, o sea, muy fácil, it was easy, so muy fácil, good game, the game was very interesting, sí, un montón de comentarios. Entonces, ¿cuál es la invitación para ustedes? Que vayan a la semana 2, den clic en todos estos vínculos y practiquen, hagan esas quizzes y esas actividades que hay ahí, que son interactivas, practiquen. Y para el próximo jueves, entonces vamos a tener estos dos temas, future y family. Vamos a hablar de la familia, vamos a hablar de cómo se expresa el futuro en inglés. Entonces, vayan estudiando estas dos, vayan mirando los links que hemos estado viendo. Y para el próximo jueves miramos entonces estos dos temas. Listo.
Como les decía, el examen de la segunda semana ya está disponible hasta mañana. Hasta el día de mañana está disponible ese examen. Para que por favor lo hagan. ¿Sí? Quienes no lo hayan hecho. Okay, see you next Thursday. Nos vemos el jueves. Thank you very much. If you have any questions, just let me know. Si tienen preguntas, escríbanme. De lo contrario, nos vemos el jueves. You're welcome. Thank you very much.